la sesión. ¿Tuviste por Osorno? ¿Tuviste por Osorno? ¿Tuviste en Osorno hace Sí. semanas? El acta de la sesión número 62 se dio por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 63 queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario de la lectura de la cuenta. Presidenta, se ha recibido moción que modifica la ley de tránsito en materia de pago de multas por circular en autopistas concesionadas sin dispositivo electrónico de cobro de tarifas o peajes. Un oficio al Senado por el cual comunica que ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto iniciado en moción con urgencia simple que prorroga la vigencia de la ley 20.867. Oficio de su excelencia el presidente de la República, por los cuales hace presente la urgencia calificada de simple para el despacho de los siguientes proyectos. Proyecto de ley que establece la obligación de permitir el acceso y uso de facilidades para la provisión de operación móvil virtual y roaming automático nacional. Y el proyecto que modifica la ley de tránsito para sancionar la organización y participación en carreras no autorizadas de vehículos motorizados. Oficio del Consejo Regional de Coquimbo, mediante el cual solicita considerar en la discusión presupuestaria 2020 incluir el proyecto denominado Atravieso Ruta 43 Sama Alto, Lagunilla, toda vez que ese cruce se ha transformado en un lugar inseguro que afecta a la calidad de vida de la comunidad que lo utiliza diariamente. Oficios del Subsecretario de Obras Públicas, mediante los cuales informa sobre el proyecto Ruta del Villarrica, que constituye un acto administrativo válido dictado con las formalidades requeridas al efecto, y sobre la iniciativa privada denominada Concesión Vial Rutas de Acceso a Valdivia, que está en la etapa de estudio y análisis mínimos que permiten determinar la factibilidad técnica y económica de desarrollar esta obra vial a través del sistema de concesiones de obras públicas. Oficio del Subsecretario de Salud Pública, mediante el cual informa de los sumarios sanitarios referidos a infracciones cometidas por la empresa de servicios sanitarios de los Lagos S.A. y los sistemas de agua potable rural. Comunicación del diputado Miguel Ángel Calisto, por el cual solicita priorizar el proyecto de ley que modifique el Código Aeronáutico en materia de responsabilidad de los transportadores en caso de cancelación de vuelos fuera del plazo establecido, y el proyecto de ley que modifique el Código Aeronáutico igualmente para sancionar la sobreventa de pasajes aéreos. Comunicación del diputado Andrés Celi, por el cual solicita invitar a los dirigentes de la Coordinadora Nacional Conductores Colectivos, CONCOL, quienes están interesados en dar a conocer antecedentes sobre propuestas de previsión social por impuesto específico para dicha actividad. También una comunicación del diputado José Miguel Castro, quien solicita invitar a la agrupación de víctimas de Turbus para que expongan sobre los riesgos a los que se verían expuestos las empresas de transporte de pasajeros por falta de fiscalización, de mantención adecuada, entre otros motivos. Comunicación del señor Héctor Gutiérrez, mediante el cual solicita audiencia para exponer sobre las graves fallas de legislación sanitaria que dañan a la ciudadanía en el tema de agua potable y alcantarillado. Y finalmente una comunicación de la Presidente Elite Taxi Chile, mediante el cual solicita exponer junto con el movimiento No Más TAC, Zona Sur y gremios de taxis. Eso es todo, Presidente. Sobre la cuenta. Aprobada la cuenta. ¿Varios diputados? Yo. Diputado... Diputada Presidenta, quiero ver si la comisión puede recibir a un concejal de la comuna de Yumbel, don Carlos Pinilla, que necesita expresar algunas cuestiones que tienen que ver con el transporte y obras públicas de la comuna y quisiera ser recibido por la comisión, al igual que el concejal Luis Islas de la comuna de San Pedro, ambos de la región del Biobío. Si habría acuerdo o si hacemos alguna sesión como esa que hicimos los lunes especiales, si hay otros concejales, autoridades que quieran venir, sería interesante. Entonces, planteo esos dos señores concejales. Tomemos el acuerdo y lo evaluamos, qué fuerte está este micrófono. Lo evaluamos con el secretario, Perfecto. Porque si hay más solicitudes podemos hacer una sesión especial el día lunes. Exacto. Diputado. Presidenta. Presidenta, sería bueno que estas sesiones especiales también de la región que estamos hablando, que es del Biobío en este caso, venga el Ceremi de Transporte, porque él va a poder defender las cosas que están pidiendo y va a hacer mucho más mejor la reunión. Gracias, Presidente. Estoy pidiendo... Presidente, habría que tomar el acuerdo...
habría que tomar el acuerdo de lo que yo solicité, señor secretario. Son peticiones de audiencia y que están pidiendo que se haga una sesión especial como en Santiago se hizo para recibir a todas las peticiones de audiencia que ¿Para el día lunes? pendientes. Para el día lunes en Santiago. Este lunes es sesión acá. No está totalmente definido, pero nosotros lo vemos, presidente. Es que ahí teníamos un acuerdo. Bienvenida, ministra, senador, visita. Aquí estamos, compañero Chaguán. Teníamos un acuerdo hace un par de meses atrás. Sí, pueden ser años, pero era un acuerdo que todas las sesiones con invitados las íbamos a hacer en Santiago por razones de orden práctico. Y las sesiones de comisión oficiales, digamos acá en los días martes, que son sesiones legislativas, o sea, siempre se puede, pero principalmente los invitados están para los días lunes, ¿cierto? Los días lunes. Entonces tendríamos que ver cuándo no ¿Cuándo podemos tener espacio para el día? hay un lunes libre. Sería de 3:30 a 5. Pero no está citada todavía la sesión, perdón, presidente. ¿Se va a ver? Sí, diputado. No está citada todavía la sesión el lunes, ¿cierto? No está citada Entonces, si no se cita, hacemos la sesión, así entiendo, lo Sí. hacemos el lunes, ¿cierto? Ya, ok, perfecto. A ver, diputado García. Sí, hay una equivocación. El lunes tenemos sala. Por eso es lo que no está citado No todavía. puede citarse, pues si hay sala aquí, a las 4 de la tarde. El lunes. Se refería el diputado, si está citada la sesión de sala para el lunes. Sí, está citada a las 4 de la tarde. ¿Está citada? Sí, señor, a las 4. Se va a hacer el lunes. Sí. O sea, la A ver, sesión, le la sesión aclaro, está presidente, iba a cocinada. haber ya. una sesión, no, presidente, ¿me escucha? Uno Iba a no haber una participa en sesión la el día cocina. viernes y no alcanzaron a llegar las cosas y el presidente decidió suspender la sesión del viernes y hacerla el lunes a las 4 de la tarde. Eso fue lo que se nos informó a nosotros, por lo menos nuestro jefe de comité. No sé si el jefe de comité asiste a las reuniones de comité, pues entonces ahí se descoordina uno. Sería para el lunes subsiguiente. Bueno, los que no participamos en las cocinas tenemos que acatar entonces. ¿Quedamos en eso, presidente? ¿Se aprueba? Se aprueba de esa manera. Ya. Para el subsiguiente, de acuerdo a las circunstancias. Bueno, esto no es cocina, esto ya es una cocinería ya. Se ríe el senador Chaguana. Ya no es como cuando estaba usted de diputado, que era todo transparente. Bien, ¿qué me sigue ahí? Aquí el senador Chaguán va a hacer una exposición respecto al proyecto de él que está en primer lugar. Hay que dar Ya. vuelta a esta cuestión. Partimos con eso. Bien, continuando con la orden del día, dará una exposición sobre el proyecto del boletín número 12.467-15 del segundo trámite constitucional de urgencia simple. Y para ello tiene la palabra el senador Francisco Chaguán, que es autor de este proyecto. Señor presidente y amigo, honorable comisión, en mi calidad de presidente de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, vengo a destacar que la iniciativa en discusión, de la cual soy coautor junto con el senador Letelier, tiene por objeto sancionar penalmente a los atentados y daños provocados a vehículos del transporte público o a la infraestructura asociada al mismo, al igual que a quienes procedieran a marcar de cualquier forma mensajes, firmas, rayados, dibujos u otras figuras o expresiones sobre aquello. Lo anterior, reordenando el artículo 198 de la Ley de Tránsito e incorporando el artículo 198 bis nuevo a esta última a fin de establecer la diferenciación coherente y proporcional de las conductas típicas fijadas en estos preceptos, así como las penas asociadas a las mismas. Asimismo, se distinguen claramente los delitos de riesgo, como también los delitos de resultado, que se pretenden incorporar en estas materias. De ese modo, tales preceptos correlativamente establecen ilícitos penales que a continuación pasaré a explicar. Primero, delitos de riesgo. El inciso primero del artículo 198 sanciona con la pena de presidio menor en su grado mínimo, 61 a 540 días, al que atentare contra un vehículo motorizado, se encuentre en una circulación, apedreándolo o arrojándole otros objetos contundentes o inflamables o por cualquier otro medio semejante. En este punto cabe destacar que la iniciativa extendió la sanción a aquellos atentados en contra de vehículos detenidos, hechos que en la actualidad son atípicos,
sin que pueda sancionar penalmente tales conductas, no obstante el gran riesgo que las mismas revisten. Por su parte, el inciso segundo del artículo 198 castiga con la pena de presidio menor en su grado mínimo, 61 días a 540, y multa de 20 unidades tributarias mensuales, en el día de hoy a 982.620 pesos, al que atentare en contra de un bus, tren, embarcación, aeronave u otro vehículo que preste servicios de transporte público o en contra de la infraestructura asociada a dicha actividad, tales como terminales, estaciones, refugios, paraderos, cámaras, paneles, soportes de información o comunicación u otros elementos fijos o móviles necesarios para la prestación de los servicios. Así, a este respecto, valga destacar el aumento de la penalidad por la incorporación de la referida sanción pecuniaria, producto del mayor desvalor de la conducta en cuestión, cuando la misma dirigida en contra de vehículos, infraestructura asociada al transporte público, precisamente por el interés general presente en este ámbito. Y segundo tema dice relación con los delitos de resultado. A su turno, el inciso tercero del artículo 198 dispone que, si a consecuencia del atentado se produjeren solo daños en las cosas, se aplicará la pena consagrada en el inciso primero, aumentada en un grado, es decir, presidio menor en su grado medio, esto es 541 días a 3 años. Y asimismo se establece que, tratándose de daños en los vehículos y bienes asociados al transporte público, se aplicará la pena de presidio menor en su grado medio y una multa de 40 unidades tributarias mensuales, en el día de hoy 1.965.240 pesos. De este modo, se consolida en un mismo inciso todas las figuras agravadas que tengan un resultado dañino en las cosas, y así se otorga proporcionalidad en ese contexto, ya que si bien en ambas hipótesis, daños en vehículos privados o en vehículos o bienes relacionados con el transporte público de pasajeros, se dispone de la misma pena, presidio menor en su grado medio. Para el caso de daños asociados al transporte público, la sanción de multa se duplica, 40 unidades tributarias mensuales. Por último, el inciso final del artículo 198 dispone que, si por el atentado de que se trate se causaren lesiones graves o se provoca la mutilación, castración o la muerte de una persona, se aplicarán las penas señaladas en el delito que se trate, aumentadas en un grado. Además, como previamente señalé, el proyecto incorpora el artículo 198 bis a la Ley del Tránsito, sancionando con la pena de presidio menor en su grado mínimo 61 y 540 días, al que, sin la autorización correspondiente, procediera a la pintura, grabado de mensajes, firmas, rayados, dibujos u otras figuras o expresiones escritos o inscripciones o grafismos por medio de marcadores, tinta, pintura, ácido, materia química, orgánica, inorgánica u otra similar o de cualquier tipo, sobre vehículos que presten servicio de transporte público, sobre bienes asociados a dicha actividad o sobre señalética vial o lecheros camineros. En efecto, se estimó más adecuado contemplar estas últimas conductas en el articulado distinto del 198, ya que se trata de un tipo penal cuyas acciones, en términos de técnica legislativa, deben ser distinguidas de las de primera disposición, artículo 198, ya que siempre suponen un daño concreto, escrituras, grabados, entre otros, sobre cosas indicadas, sin perjuicio de estimarse de que con ellas no se pueden cometer lesiones contra la salud o la vida de las personas, a diferencia de los referidos atentados que sí revisten esa potencialidad. Finalmente, señor presidente, destaco que las indicaciones al proyecto de ley fueron aprobadas unánimemente por los miembros presentes de la comisión, honorables senadores García Huidobro, Letelier, Pizarro y quien habla, en tanto de haberse formado una convicción en el seno de esta instancia de que se requiere de manera urgente dar protección penal a los vehículos empleados en el transporte público remunerado a pasajeros y de bienes asociados frente a atentados de diversa naturaleza en contra de ellos, ya que, en último término, el usuario diario de las redes quien debe soportar las diversas consecuencias negativas de dichos daños, especialmente las mermas de frecuencia de los recorridos. Quiero decirle, presidente, compañero presidente, que cerca del 60% de los vehículos, de los buses de la red Santiago han sido vandalizados, el 60%. Eso tiene una incidencia del 14% en las demoras en la frecuencia. Por tanto, cada vez que se vandaliza un transporte público, vemos cómo eso redunda en peor calidad de vida de las personas y particularmente de la calidad del viaje. De más está señalar que hemos visto también en los últimos días cómo terminales y estaciones de metro fueron también vandalizadas. Y decirle claramente que también tenemos un problema adicional. En ese caso no se contaba ni siquiera con seguros. No se contaba con seguros. 350 millones de dólares le va a costar al Estado justamente poder reconstruir las estaciones de metro y por supuesto también los vagones. En el caso de Merval,
son alrededor de 300 millones de pesos, también que se vieron afectados particularmente en daños. Pero lo más grave, en el caso de la vandalización de los buses del transporte público, vemos total impunidad. Ahí vemos algunos de los buses quemados. Se conoce poco respecto a aquello, buses totalmente quemados y que están vandalizados, y uno podría apreciar efectivamente que no hay ningún tipo de sanción penal en la práctica. Hoy día está prácticamente impune. Y también vemos cómo finalmente los medios de prueba, que básicamente constituyen las grabaciones, terminan finalmente no siendo o generando finalmente causa penal para los efectos de sancionar debidamente a los responsables. Debemos entender, y esto lo digo en mi calidad de presidente de la Comisión de Transporte y Telecomunicaciones del Senado, que el transporte público le pertenece a todos los chilenos. Y en ese sentido tenemos que velar por la dignidad del transporte público. Entonces, cuando finalmente permitimos que haya impunidad respecto a la vandalización, lo que hacemos básicamente es perjudicando a nuestros connacionales, que son usuarios del transporte público. Y en ese sentido, nosotros queremos volver a dignificar el transporte público en todo el país, no solamente en la región metropolitana. Un tema interesante de señalar. Cuando se pretendió que nuestro país, y eso es parte de la lógica, sea el país donde tengamos mayor cantidad de electromovilidad en el mundo, en términos de buses, en ese carácter, en los próximos años, le quiero contar que los últimos buses con electromovilidad que llegaron a Santiago trajeron efectivamente la posibilidad de reparar los vidrios para todo un año. Quiero contarle, señor presidente, que en tan solo semanas todos los vidrios de repuesto para el año completo fueron quebrados por vandalización del transporte público, sin que haya sanción alguna, y esto perjudicando fundamentalmente los tiempos de frecuencia. Entonces, eso que pasa en la región metropolitana se replica en todas y cada una de las regiones del país y queda prácticamente impune. Entonces, yo quiero invitar, este además un proyecto que cuenta con todo el respaldo de la Comisión de Transportes del Senado, de todos los sectores políticos, fue aprobado por unanimidad, presidente, pedirle también que haga un esfuerzo, porque acá se requiere efectivamente entender que el transporte público nos pertenece a todos y cada uno de los chilenos. Así que, presidente, ese era básicamente lo que quería exponer, no solamente en mi calidad de presidente de la comisión, sino también como senador, coautor del proyecto junto con el senador Letelier. También hay diversidad de autores que tenemos distintas sesgo ideológico, pero en definitiva entendemos que el transporte público le pertenece a todos y cada uno de los chilenos. Gracias, presidente. Gracias, senador. Bueno, este es transporte privado al servicio del público. La palabra, las señoras y señores diputados, no sé si el Ejecutivo al respecto. Diputado y compañero González, tiene la palabra. Perdón, este proyecto tiene urgencia simple, segundo trámite. Está aprobado en general. Lo aprobamos el martes. Sí, ¿Estás seguro de la urgencia, secretario? Sí, acá dice, boletín número tanto, segundo trámite constitucional, urgencia simple. Okay. Está en la minuta. Gracias, presidente. Este proyecto, junto al diputado Ilavaca, que hoy día entiendo que está en el Senado por la acusación al ex ministro Chadwick, lo votamos en contra y también dimos argumentación de sobra en esta comisión para votarlo en contra. Este proyecto versa sobre conductas que la sociedad castiga y la sociedad ya lo sanciona. A los que estamos acá, a nadie le gusta que rayen un vagón de metro y tenga que Metro gastar dinero público en reponerlo.
tampoco que vandalicen una micro y la quemen, ¿no? Ahora, esos delitos ya están en el Código Penal y lo que quiere hacer ver este proyecto es que faltan leyes. Yo no sé si está el Ministerio del Interior en la mesa, presidente. Pero aparentemente no faltan leyes. O sea, para algunos de nosotros no es que falten leyes, lo que falta es inteligencia policial. Entonces, yo quiero dar el siguiente ejemplo. Se quemaron 8 estaciones de metro. Las estaciones de metro están construidas en su mayor parte por elementos no combustibles. Por lo tanto, para quemar una estación de metro se necesita acelerante, se necesita una acción positiva, ¿no? Y además suelen estar llenas de cámaras. Y no hay un video que conozcamos sobre la quema de 8 estaciones de metro. Entonces, ¿falta una ley o falta inteligencia policial? Además, este proyecto de ley tiene algo que derechamente creo que es un abuso, en términos de el castigo que se le quiere dar a una conducta. Si alguien raya los vidrios de una micro con ácido, como se ha dicho acá, el delito de daño, porque si es un rayado que no constituye un gran daño, o sea, alguien raya con un plumón permanente un vidrio, que se puede limpiar, se puede reparar fácilmente, no se configura el delito de daño, pero si se configura el delito de daño, eso en el Código Penal está bastante penado, son 60 días de cárcel hacia arriba, ¿sí? Si hay un daño. Si alguien rompe un paradero, delito de daño. Eso es lo que tenemos hoy. Pero este proyecto de los senadores Chaguán y Letelier incorpora un artículo 198 bis y dice el que sin la autorización correspondiente, obviamente, procediera a la pintura o grabado de mensajes, firmas, rayados, dibujos u otras figuras o expresiones, escritos, inscripciones o grafismo por medio de marcadores, tinta, marcadores, o sea, plumones, tinta, pintura, ácido, materia química, orgánica, inorgánica o similar de cualquier tipo. Hay una moda de unos niños, ¿eh? 14, 15, 16, que es pegar unos papelitos, unos stickers que ellos mismos hacen. Es una corriente artística, ¿no? Y los pegan a veces en el fierro del semáforo, en un disco pare, sin tapar el disco pare, pero en el disco pare. Si uno piensa que esa conducta hay que castigarla, pongámosle una multa. Porque cuando uno se pasa o alguien se pasa un semáforo en rojo, poniendo en riesgo la vida de las personas, estamos en la Comisión de Transporte, se le aplica una multa. Si se vuelve a pasar un semáforo en rojo, poniendo en riesgo la vida de las personas de nuevo, se le aumenta la multa. Y si reincide, se le quita la licencia, pero no pasa ningún día en la cárcel. Con el artículo 198 bis, a esa persona, que a veces son los municipios que pegan un cartel en un paradero, el Ceremi del Deporte anterior solía pegarlos en la ciudad, le quieren poner 60 días de cárcel. Entonces creo que eso es un despropósito, es un desequilibrio. Y aquí no es que uno esté a favor o no de quemar una micro, estamos en contra de quemar una micro. Pero eso ya está penado. Por eso votamos en contra de la idea de legislar, porque nos parece que este proyecto quiere ponerle destacador a las cosas que mucha gente en Chile ve la televisión y se escandaliza, ¿no? Están quemando una micro. Pero no aporta mucho más a la solución. Yo sinceramente creo que el tema no es que les falte una ley, sino que lo que falta es que se aplique la ley que hay. Y en este momento, sancionar a la gente que pueda, con cárcel, porque si quiere le pone una multa a alguien que en un paradero raya renuncia a Piñera, hashtag renuncia a Piñera, quiere ponerle 60 días de cárcel, yo no estoy disponible para eso, presidente. Muchas gracias. ¿Por qué lo quieren encarcelar? Si por
Gracias, diputado González. Tiene la palabra el diputado tocayo René García. Gracias, presidente. Presidente, yo me alegro que estos proyectos vayamos y se vaya dando cuenta a la ciudadanía una cosa. Todos condenan. Condenamos los rayados, condenamos las quemas, condenamos los que se tira, condenamos todo. Pero cuando tienen la oportunidad de dar una sanción a los que condenan, ahí dicen no, porque ya están todos los artículos de la ley. O sea, de verdad, yo estoy confundido, porque por un lado dicen una cosa, por otro lado hacen otra cosa. Entonces nadie está hablando del cabro chico que pega una cuestión, y nadie. Estamos hablando del que quemó los semáforos, el que votó 130 y tantos semáforos en Santiago, el que inutilizó 86 estaciones de metro, el que dejó la Tendalar, que hizo desaparecer la Placetaria, el que rompió 138 monumentos naturales, nacionales, por ejemplo, las estatuas, la hecha tierra. O sea, eso es lo que estamos condenando. No estamos condenando al niñito que pega una cuestión. Entonces, de verdad, presidente, cuando estamos hoy día en esta encrucijada en el país, yo creo que cuando uno tiene la oportunidad, presidente, de ser consecuente, es cuando lo que piensa lo actúa y lo dice. No por un lado dice una cosa y por otro lado hace otra. Aquí nosotros creemos que hay que tener mano dura con la delincuencia y eso no tenemos ninguna cosa que ocultar, porque estamos convencidos que esto tiene que ser así, porque desgraciadamente el chileno no entiende lo mismo que le dijeron a mi colega González, que sabe qué más pasó en Los Rojas, pero sabe qué más no importa porque no venía nadie. A la otra vez no venía nadie, y la tercera vez venía uno re lejos, a la cuarta vez venía más cerca, a la quinta chocó, entonces, pero pasó 5 veces en rojo, pero a la quinta chocó. No, viejo querido, la ley, venga alguien o no venga nadie, tiene que parar en la roja, tiene que esperar el disco padre, tiene que hacer las cosas como deben ser. A mí me da pena, de verdad, recorrer Valparaíso, si eso no es vandalismo, si eso no es ver lo que pasó aquí, yo no sé lo que es vandalismo, de verdad se los digo. Cuando todos ustedes dicen, por Dios, escuchen las declaraciones, estamos todos contra el vandalismo, estamos todos contra los saqueos, estamos todos, y cuando tienen la oportunidad de hacer las cosas, se echan para atrás. Dicen que no es que está la ley lista, pero falta que mano dura, que falta el militar, que falta la cámara para que lo detecte. Entonces, de verdad, por un lado dicen una cosa y por otro lado hacen otra. Yo, presidente, estoy absolutamente de acuerdo con este proyecto de ley, absolutamente de acuerdo. Y quiero felicitar al senador Letelier, que es consecuente con lo que dice, piensa y hace. Y la prueba está que ha condenado la violencia, ha condenado los saqueos, ha condenado todo, y ahí lo hace en un proyecto de ley. Eso se llama consecuencia. Por lo tanto, yo, presidente, voy a votar favorablemente este proyecto de ley y lamento profundamente que estemos discutiendo si a los delincuentes hay que protegerlos o no protegerlos. Y nadie he escuchado decir que protege a la gente de bien, a las pymes de trabajo, a los choferes de micro que han sido atacados. Nadie, como que fuera normal. Quebraron todos los vidrios. Fíjate que me parece insólito que un diputado diga, oiga, ¿sabe qué más? Si le echan ácido y el ácido no hace tanto daño, es un daño chiquitito. Bueno, también puede entrar un delincuente a la casa de una familia de 10, mato a uno nomás, así que quedaron 9 vivos, es más o menos lo mismo, ¿me entiendes tú? Pero así que yo creo, presidente, que lamento que tenga urgencia simple, y yo creo y le propongo, presidente, que esto se someta a votación hoy día, porque creo que esto se necesita, sobre todo en los momentos que estamos viviendo en el país. Gracias, presidente. Gracias, diputado García. Bueno, señalar también que el senador Letelier tiene bastante influencia, al parecer, en los tribunales, especialmente en Rancagua. Bueno, lo que uno lee a través de la prensa. Y que quede en acta, no tengo problema. La palabra, por este rincón del lado derecho, hay gente conversando, parece. No hay ninguna opinión. Los interpretó. Diputado Sabac, diputado Mulet. ¿Se va a votar hoy día? Lo vamos a exponer después de esto, vamos a votar si hay acuerdo de mayoría, no hay problema. No, a mí no me gusta tampoco el proyecto, estimado colega o ex colega Chaguán también. En general estoy de acuerdo con los argumentos que dio Félix. Es evidente que cada una de las conductas relatadas en el proyecto de ley de los señores senadores están sancionadas hoy día en la ley. Por distintos tipos penales, daños, lesiones, incendios, entre otros. De manera que creo que, como bien lo planteaba Félix, el hecho de buscar por esta vía crear otro tipo penal o aumentar las penas no necesariamente significa, y esa es la señal que yo quiero que quede muy clara en la ciudadanía, no necesariamente significa que la conducta no va a ocurrir
ni significa que ahora las personas van a ser detenidas y van a ser formalizadas o van a ser condenadas, porque no obstante existir ya una sanción a esa conducta, como la hay para el delito de daño, para el delito de incendio, para las lesiones, entre otras, incluso el homicidio que está acá. Y respecto de los casos que señalaba el senador Chaguán, bueno, hasta ahora ninguno ha sido sancionado, ¿no? De manera que suponer el agravamiento de alguna de las penas que eso va a ayudar es relativo, digamos. Yo creo que es bastante relativo. Yo creo que más bien es un proyecto de ley que puede producir un efecto más bien comunicacional, como que no van a ocurrir vandalizaciones, no van a ocurrir daños, y en circunstancias que pueden seguir ocurriendo o no pueden seguir ocurriendo por otras circunstancias. Creo que no contribuye al fondo del problema, y por eso que no soy partidario de apoyarlo así como está. Ahora, si se quiere aumentar las penas en general en este país y se quiere cambiar la escala de penas que de alguna manera se ha tratado de mantener históricamente en el Código Penal, que tienen cierta proporcionalidad y cierta coherencia, digamos, unos delitos con otros, etcétera. Hacía una buena comparación Félix recién, a propósito del semáforo, digamos, que es una falta, digamos, pero puede aparecer una conducta mucho más riesgosa que algunas de las que están acá con sanciones más graves. Entonces, yo podría a lo mejor ser partidario de aprobar un proyecto de esta naturaleza en la medida que todas las personas que de una u otra manera tienen este tipo de conducta u otras sean sancionadas. Porque también, si usted mira, por ejemplo, hay una serie de situaciones que hoy día son conductas delictivas, como por ejemplo las colusiones, y no tienen sanción de cárcel. Hace 2 años se modificó la ley de la libre competencia, por ejemplo, y son conductas tremendamente dañinas que generan obviamente un daño y una molestia general en la población. El caso de los pollos, etcétera, digamos, el caso farmacia. Yo fui querellante en el caso farmacia, por un delito que está establecido en el Código Penal, y lo perseguí durante 7 años a las personas que vendieron los remedios con un sobreprecio que está absolutamente acreditado, eso, en el Tribunal de la Libre Competencia, condenado. Pero al final, la conducta que fue la alteración fraudulenta de precios que estaba en el Código Penal, bueno, el tribunal estimó 2 por 1 que no era así, digamos, y no se condenó a nadie, digamos. Entonces, lo que hay, a mi juicio, y por eso que quiero ir más al fondo, lo que hay una debilidad en el cumplimiento de la ley. Y esa debilidad, como que queremos apretar un poco a los que están a lo mejor manifestándose. Pero hay que apretar a los de arriba también. Porque si acaso apretamos solo a los de abajo, que de alguna manera este proyecto de ley, y lo digo así porque normalmente son jóvenes o gente más vulnerable, es gente que está en una actitud, si usted quiere, también más de protesta, mucho lo que pasó, sobre todo después del día 18, a mí no me parece correcto. Yo creo que si hay una debilidad en el país, tiene que ver con la debilidad, y las responsables primero somos las autoridades, y me incluyo, partiendo por el presidente de la República hacia abajo, los parlamentarios, etcétera. Los parlamentarios que se recibieron financiamiento ilegal prácticamente no fue sancionado ninguno, el caso Penta, el caso SQM, etcétera. Entonces, si queremos abordar y como país avanzar en cumplir y dar estricto cumplimiento a la ley, yo diría, bueno, vamos por todos lados cumpliendo la ley. Y en este caso hay sanción, pero no hay pesquisa. Tienes el otro problema respecto de qué está pasando con las policías o con la inteligencia policial. Entonces, especialmente en estas circunstancias y en lo que está pasando el día de hoy, a mi juicio, a propósito de los últimos 50 días, creo que no va por el camino correcto este proyecto de ley. Creo que primero tenemos que dar el ejemplo, especialmente las autoridades o las grandes empresas en general, que han provocado muchas veces un tremendo daño, mucho más grande que este, y no reciben ninguna sanción. ¿Cuánto costó la colusión de los pollos, la colusión del transporte, la colusión de la farmacia, la colusión del transporte marítimo de vehículos, la colusión? Esas son las que se han descubierto. ¿Cuántas otras habrá? A lo mejor ninguna, no lo sé. ¿Cuánto costaba eso al país? ¿1.000, 2.000 millones de dólares? La de los pollos costó creo que 1.600 millones de dólares. La del papel tisú, donde uno de los señores que estuvo aparentemente involucrado ahora cometió otra sanción al uso de información privilegiada, el señor Tagle, y no reciben ninguna sanción penal. Pagan a veces. Entonces yo creo que por eso, yo sé el objeto, la finalidad que persigue el Senado, no me cabe la menor duda, pero yo creo que va por el camino errado, digamos, al menos en este momento. Yo diría, endurezcamos las penas partiendo por los delincuentes de cuello y corbata que hacen mucho daño y debilitan el cumplimiento de la ley hacia abajo, que son las personas que tienen que dar el ejemplo.
debilitan de alguna manera la moralidad pública. La debilitan. Y yo creo que, entre otras cosas, eso es lo que pasa en el país, y por eso que creo que esto es más bien una cosa menor, diría yo. Creo que primero hay que ver lo principal. Y una vez que tengamos eso, bajemos y endurezcamos, si queremos, como país, y tomamos esa decisión, todo tipo de sanciones más rigurosas, pero partamos con los que tienen que dar el ejemplo. He dicho. Gracias, diputado Mulet. Senador Chaguán, está solicitando la palabra. Presidente, simplemente pues es que uno lamenta que no haya capacidad de generar foco en las discusiones. Perdónenme con toda franqueza, Sí, lo digo como senador de la República, porque uno quiere que acá podamos tener discusiones más serias, porque todos estamos de acuerdo en los temas que dicen relación con terminar con las colusiones. Yo soy autor de muchas de esas leyes en el Parlamento, porque hay que sancionar a los delincuentes de cuello y corbata, el propio presidente de la República, pero estamos hablando de bienes jurídicos protegidos. Yo no sé si ustedes se dan cuenta, señores diputados, de las señales políticas que uno da cuando emite una opinión en esta sala de una comisión. Eso es muy complejo, y perdónenme, uno puede tener legítimas diferencias, pero señalar que hay unos bienes jurídicos protegidos más importantes que otros, no, hay que enfrentarlos colectivamente en forma simultánea. Yo quiero decir con mucha franqueza. O sea, si nosotros somos capaces de dar una señal política, este es un proyecto que no es de ahora, este es el proyecto antiguo. Esta comisión lo empezó a revisar el 15 de octubre. Martes 15 de octubre. ¿Qué ocurrió el 18? El 18 de octubre, efectivamente, vimos una escalada. Alguno podrá decir, claro, una calcamonía puesta en se trata de hacer una caricatura, en un poste para ver si puede no ser sancionado. Yo quiero decirlo con toda honestidad. Una cosa muy distinta es la escalada que vimos el 18. Y si uno quiere justificar justamente el malestar social, que yo comparto absolutamente, yo soy de aquellos que cree que este es un problema estructural que tiene el país. Yo soy de aquellos que habla de la inmoral distribución del ingreso en Chile. Soy de aquellos que habla que este es un problema de trato no solamente con los más pobres, con el género, con las mujeres, también con las regiones. Y lo hemos levantado con mucha fuerza. Pero aludir a esos temas para no abordar y avanzar en proyectos de ley como este, ustedes verán lo que hacen, son las señales políticas que ve la gente finalmente para decir, mire, ¿sabe qué más? No es tan grave, parece. No es tan grave. Entonces, la destrucción masiva que hemos tenido de los semáforos, y hemos visto semáforos humanos. Si nadie le llama la atención a aquello, bueno, estamos en mundos distintos, mundos paralelos. O si a nadie le llama la atención la destrucción de buses de locomoción colectiva, o del metro de Puente Alto, o de la estación Bellavista. O sea, yo quiero decirles con toda honestidad y con toda franqueza, ¿sabe qué más? Este Parlamento también requiere mucha seriedad, porque también estamos en tela de juicio nosotros. Estamos en tela de juicio a ver si somos tan o no serios, o estamos a la altura de enfrentar las circunstancias. Y yo los quiero invitar, porque acá tenemos que llegar a acuerdos en muchos temas, en una agenda social potente, en una agenda de reencuentro de los chilenos. Pero, ¿sabe qué más? Yo los quiero invitar a que seamos capaces de salir un poquito de la trinchera, porque uno podrá decir, ¿sabe qué más? Sí, uno no está en contra de la destrucción uno cree que la destrucción de la señalética puede no ser tan grave, pero el escalamiento que hemos tenido de destrucción de señalética, o sea, de la destrucción que hemos tenido de estaciones de metro, 350 millones de dólares. ¿Sabe cuánto cuesta el disminuir el 50% del transporte público al adulto mayor? 150 millones de dólares. O sea, estaríamos hablando de prácticamente de transporte gratuito para adulto mayor. O cuánto cuestan otras medidas que estaban en la agenda social. Entonces yo los quiero invitar con toda franqueza, con todo cariño, fraternalmente, porque yo además les tengo cariño, pero pues, también... Menos mal. No, pero también les tengo cariño, o sea, tengo mucho cariño, de verdad que los tengo mucho cariño, y no quiero faltarle el respeto, por el contrario, tengo mucho cariño. Pero Chile necesita que seamos capaces de entender que acá se requiere actuar pensando un poquito más allá y colectivamente. Esta es una comisión de transporte, esta comisión no va a ver la colusión, va a ser otra comisión. Si esperamos que todas trabajen en paralelo, no, entonces, ¿cuándo avanzamos? Presidente. Gracias, senador. Quería hacer
se sintió interpelado el... Sí, no, a propósito de un término Enseguida. que prefiero que lo retire el senador, que es un caballero, o si no, creo que no corresponde, digamos. ¿Ah? Usted señaló que éramos poco serios en el trabajo de la comisión. No lo he dicho. No, lo retiro, presidente. Lo retiro, presidente. Lo retiro. No hablaba en general, hablaba de nosotros mismos, de la política. Vamos a seguir en eso, por eso le digo, Sí. si quiere lo retiro, si no, seguimos. Sí, correcto. Sí, no, nuestras opiniones pueden ser divergentes, pero son serias y también responsables. Tiene la palabra el diputado Hernández. Yo creo que, presidente, hoy día estamos en una discusión que la opinión pública nos está exigiendo una de las primeras prioridades del orden público. Todos sabemos de las demandas sociales y yo creo que se han hecho carne en todos los chilenos hoy día. Y todos tenemos la voluntad. Y una de las cosas que castiga del Parlamento es la poca capacidad de ponernos de acuerdo en cosas trascendentales. Aquí, más allá de las opiniones políticas, hay un hecho real y cierto, que es la destrucción de bienes públicos, privados, y que aparentemente no tienen sanción. Y las señales políticas son muy importantes. No es que no estén a lo mejor rebuscadas, incluso yo estaba leyendo el proyecto y me da la sensación de un aspecto de forma, que el artículo 198 dice el que atentare, o sea, el que atentare podría ser un rayado, por lo tanto, le sugeriría poner salvo los que están contemplados en el artículo 198 bis para que quede clarito, despejado, pero eso es una discusión más jurídica. Pero sin embargo yo creo que aquí tenemos que buscar una señal claramente potente. Respecto a todos los otros temas que se han planteado acá, de la colusión, el presidente ha enviado una agenda antiabusos que yo creo que es parte de la discusión que se viene en las comisiones respectivas. Y creo que es ahí donde se puede abordar. Nadie está a favor de los abusos, al contrario, hoy día cada vez es más nítido el tema y yo creo que todo el mundo tenemos la voluntad de poder avanzar en esos temas. Pero negarse a legislar en una cuestión que ha sido vista por todos los chilenos y que nosotros tenemos de alguna forma la responsabilidad de ayudar a que el orden público se restablezca, que efectivamente este tipo de conducta se empiecen a penalizar y realmente producir ese cambio de conducta y ojalá que cambiemos estas conductas a que nos llenemos de stickers. Prefiero eso a que se esté rayando, a que se esté quemando o incendiando. Pero si podemos con esto aportar un granito de arena a que eso se contenga, es evidente que tenemos que avanzar. Yo creo que este proyecto de ley hoy día, en la discusión que estamos, es claro y es nítido que tenemos que aprobarlo. Hernández, tiene la palabra el diputado Juan Antonio Coloma y después viene el diputado González y Pérez. Yo solo le voy a ponerlo en votación, así que prefiero saltarme. Estamos en pleno debate, hay palabras solicitadas y yo creo que lo mínimo que tenemos que hacer por la importancia de este proyecto es discutirlo. La palabra, diputado González. Concuerdo con usted, presidente, por eso se llama Parlamento. El senador, aparte de decir que somos poco serios, qué bueno que lo retiró, yo creo que estamos siendo súper serios. Por supuesto que hoy día, después de todo lo que hacen los matinales, de los canales propiedad de Luxis, de la familia Claro, TVN, es impopular hoy día que nosotros estemos en la posición que estamos. O sea, es bastante más popular en relación, o más en sintonía con los matinales estar aprobando el proyecto, pero yo quiero ser serio. Y sin querer, tratando de ser objetivo, el número 2, que es agregar este artículo 198 bis, ¿para qué lo voy a leer de nuevo? Pero le pone 60 días de cárcel a rayar. Es un artículo que, conforme a lo que ha dicho el diputado Mulet, y yo lo entendí muy bien, es un artículo clasista. Porque alguien que raya con un plumón, un paradero, entonces es un vándalo. Y por lo tanto cárcel. Y yo creo que no.
Porque cuando hay daño, cuando hay destrucción de un paradero, eso tiene 60 días de cárcel. Eso es un delito de daño. Pero este artículo, si la intención es meter preso, 60 días de cárcel, dice, y multa de 20 unidades tributarias mensuales, pero primero pena de presidio menor en su grado mínimo, 60 días de cárcel, y si se aprueba este artículo, alguien que pone un letrero que dice se arrienda pieza en un paradero, son 60 días de cárcel. Si esa es la intención, es clasismo. Porque, como bien dice el diputado Mulet, hay otras conductas muy graves que no tienen pena de cárcel. Y no se están yendo. Yo espero que eso también se cumpla. Y lo que está... O es eso, o es este clasismo de que, claro, es un vándalo, es alguien que va a rayar, ¿cierto? Por lo tanto, aunque sea un gatito pegado en un sticker, le vamos a dar 60 días de cárcel. O bien está mal redactado y está de manera mal hecha este artículo, si no era la intención, hablando de seriedad. Entonces yo, responsablemente, junto al diputado de la Vaca, votamos en contra de la idea de legislar, digamos, de la votación en general. Y en el resto del proyecto insiste en cuestiones que ya están sancionadas. Yo quiero ser muy claro en eso. O sea, aquí no se han esmerado en explicar tal vez la tipificación, ¿verdad?, perfeccionar, sino que más bien es salir a decir estamos en contra de que se quemen las micros. Yo también estoy en contra de que se quemen las micros. El tema es que creo que este proyecto de ley no aporta mucho en esa dirección de sancionar. Entonces, es majadero, quiere decir, bueno, en este mismo momento en que se están quemando las estaciones de metro, entonces este proyecto va a venir a resolver alguna cosa que ya no esté sancionado, si ya está sancionado. No aporta en ese aspecto y agrega este 198 bis, que a mí me parece que es un despropósito y algo que más que generar paz social, va a generar todo lo contrario. Si estamos metiéndole cárcel a todo, incluso aquellas cosas que deben ser faltas. Yo no estoy diciendo que sea algo que haya que promover, pero por eso daba el ejemplo del semáforo en rojo. Nos lo estamos promoviendo, lo que estamos haciendo es poner las cosas en su justa medida. Y yo no quiero que se apruebe este artículo 198 bis, se agregue, y que luego tengamos que la sociedad, se supone que la sociedad, yo creo que el Parlamento hace rato dejó de representar a la sociedad, pero que la sociedad castiga con pena de cárcel estas conductas de este artículo o mal hecho o clasista. Gracias, presidente. Le concedo. A ver, primero contarles, las técnicas legislativas consisten en las discusiones en general y en particular. Parece que eso es lo que le quiero señalar, es que lo que está hoy día en juego es la discusión en particular de un artículo. Si a uno no le gusta un artículo, lo vota en contra. O puede modificar el artículo. Eso es un proyecto de ley que se inició como una moción de parlamentarios en el Senado, que tuvo todo el trámite legislativo, en segundo trámite podrá ser modificado, irá a tercer trámite legislativo correspondiente. En ningún caso yo quiero faltarle el respeto, por el contrario, con muchos de ustedes tengo una larga amistad. Lo que les quiero decir es que en eso consiste el trámite legislativo. Uno presenta un proyecto, la comisión estimará que un determinado artículo o una determinada conducta debiera ser modificada en la tipificación, para eso está sometida a esta comisión, luego irá a la sala y luego irá a tercer trámite. Entonces, está en la discusión en particular, o sea, porque ya no estamos en la argumentación general del proyecto, porque esa argumentación general ya la aprobó esta misma comisión y la aprobó la sala. Ahora estamos en la discusión en particular. Entonces, claro, uno podrá decir, ¿sabe qué más? Esa conducta típica no es la adecuada, y obviamente eso es parte de la humildad del proceso legislativo, de decir, mire, ¿sabe qué? El proyecto se puede perfeccionar en la Cámara de Diputados, en la Cámara Revisora, e ir a tercer trámite a la Cámara de Origen, para los efectos de tener un mejor proyecto. Pero en definitiva, cuando estamos en la etapa de discusión en particular del proyecto, lo que corresponde es que veamos artículo por artículo, se votará en contra, se votará a favor, se corregirá, habrá
plazo para indicaciones, no sé, ese plazo de indicaciones ya venció, se puede generar un nuevo plazo de indicaciones, pero la idea es finalmente lograr dar señales políticas con los proyectos de ley. Y vuelvo a insistir, este proyecto de ley fue muy anterior al estallido social del 18 de octubre. Bueno, yo le agradezco su intención de venirnos a dar una clase, senador, pero habrá otra oportunidad para eso. Aquí cada diputado, no sé cómo será en la otra torre, pero aquí cada diputado, con la responsabilidad que nos caracteriza y la franqueza que nos caracteriza también, puede decir lo que ellos estimen conveniente, guardando el respeto que se requiere. O sea, usted nuevamente nos está descalificando por la opinión que acaba de dar. Diputado Pérez. Gracias, presidente. Sin entrar en la polémica de la técnica legislativa, este proyecto lleva, si no me corrige el señor secretario, ¿cuánto tiempo lleva en la comisión? ¿Ah? No, pues estoy preguntando porque puedo cometer un error, entonces para no cometer el error, se votó en general el 15 de octubre acá. Y hemos tenido prácticamente 2 meses para presentar indicaciones. Y nadie ha hecho indicaciones al famoso 198 bis, que podría ser la situación en la cual hoy día estamos cuestionando, ¿verdad? Y lo digo porque entiendo que hoy día vence el plazo de las indicaciones. Entonces, también podría haber sido una instancia hoy día haberle hecho perfeccionamiento al proyecto. Ahora, muy distinto es votar artículos o incisos o votación separada que negarse a la idea de legislar. Y de esto, lo que se pretende, digamos, condenar acá es lo que estamos viviendo hace mucho tiempo, independiente de la crisis social del 18 de octubre en adelante. O sea, fue votado incluso antes. Salvo que el senador Chaguán y el senador Letelier hayan tenido la bolita de cristal y hayan percibido que va a venir una hecatombe social y que se van a destruir los sistemas de transporte y todo lo demás. Cuestión que nadie en esta mesa, al menos, creo que así lo piensa. Y por lo tanto, también tenemos responsabilidad nosotros como legisladores, presidente. Y por lo tanto, si alguien no está conforme con determinadas figuras que se quieren penalizar acá, perfectamente se pueden pedir votación separada y dar los argumentos como se han dado. Pero no empezar a banalizar y por otro lado hacer comparaciones que no tienen nada que ver. Los delitos de cuello corbata con este tema de quemar buses o infraestructura de transporte público, cualquiera sea naturaleza, siempre y cuando sea transporte público. Y yo creo que este es un proyecto perfectible. Ahora, la misma comisión podría darse un plazo mayor, no sé cuándo vence la urgencia, ¿eh? Ya, o sea, esta semana. Y lo más probable es que pase a sala. En sala me imagino que se podrán incorporar indicaciones también, ya que se venció el plazo. Irá supuestamente, porque me imagino al haber indicaciones tendrá que ir al tercer trámite. Por lo tanto, yo no lo veo como un problema mayor el hecho de que estemos legislando este tipo de proyectos. Todo perfectible. Ahora, si eso lo estamos asociando a las circunstancias actuales del país, bueno, ese es otro tema y cada uno asumirá la responsabilidad y aportará en la discusión, como lo decía por su medio el diputado González, el parlamentar. Si el artículo 198 bis es muy drástico o no drástico, yo lo considero en lo personal drástico para el tema, porque es una conducta que queremos eliminar, no queremos condenar un homicidio acá, sino que son prácticas que debieran y que presidio de cárcel me parece que exagerado. Pero está en la instancia de la sala y está en la instancia de pedir votación separada. No le perdamos miedo a votar. Si yo creo que aquí cada uno es responsable de lo que vota y lo que no vota. Así que, presidente, quiero pedirle que sometamos a votación y no posterguemos más este proyecto, porque además tenemos otros proyectos y si uno mira la tabla, hay 6 proyectos en tabla. Gracias. Diputado Pérez, bueno, voy a decir unas palabritas.
antes de la señora ministra. Muchas gracias, presidente. ¿Se puede hablar más todavía, colega? Sí, sí. Señor presidente, dos cosas que me parecen importantes. Lo primero, solamente un tema de aclaración. El derecho penal nunca ha sido para dar señales políticas. Nunca. ¿Ya? El derecho penal es para castigar y sancionar conductas típicas, antijurídicas y culpables. ¿Ya? Ese es el fondo y en ningún caso es para dar ningún tipo de señal de nada. ¿Ya? Lo primero que quiero dejar asentado, es un tema básico de derecho. Lo segundo, hay varios temas que en este proyecto de ley, y también quiero, antes de entrar a eso, desde el 15 de octubre, desde el 18 para ser exacto, este Congreso no ha funcionado de manera regular, ¿ya? Y esta comisión en particular no ha tenido muchas audiencias ni muchas sesiones. En particular hemos tenido un periodo de anormalidad. Por lo tanto, yo solicitaría formalmente también a la mesa que atendido este periodo, porque como hemos estado metidos en 1000 cosas, atendiendo la urgencia del gobierno, atendiendo otros temas, se ha sido imposible colocar indicaciones en este periodo, porque efectivamente todos nosotros y nuestro equipo han estado trabajando intensamente respecto a otros temas, presupuesto entre medio, ¿ya? Por lo tanto, solicitaría ver la posibilidad de ampliar el periodo de indicaciones para poder hacer indicaciones formales respecto a un proyecto que, en definitiva, lo particular yo lo tengo en contra en lo general. Creo que hay un par de normas que pueden ser mejoradas, ¿ya? Ahora me tiro al contexto del proyecto en particular. El proyecto lo que intenta hacer es intentar establecer ciertas figuras penales a través de la ley de tránsito, cuestión que nunca me ha gustado mucho. Creo que sería interesante poder mejorar los artículos de daño en el Código Penal. El 198 en particular de la ley de tránsito señala el que atentare contra un vehículo motorizado en circulación, apedreándolo o arrojándole otros objetos contundentes o inflamables por cualquier otro medio semejante, será castigado con pena de presidio menor en su grado mínimo. 61 a 540 es el rango que tiene el juez para poder llevar adelante esto. ¿Y qué dice la modificación que se plantea en este proyecto de ley? Primero, hace una ampliación. Nos va a decir, ¿sabe qué? ¿En circulación o no en circulación? Aquí el hecho grave es la circulación, porque si lo tratamos en términos de que no está circulando, es un bien cualquiera, que no debería estar siquiera en la ley de tránsito. Pero lo que me parece más grave, respecto al inciso segundo, creo que este es el único inciso que yo podría efectivamente decir que aquí existen antecedentes que no se encuentran en la ley, y claramente podríamos mejorarlo, y sí. Respecto al inciso tercero, porque dice sustituyese el inciso tercero, y aquí hay un tema súper curioso, porque dice, si a consecuencia del atentado se produjeren solo daño a las cosas, que es el texto del artículo es sobre daño a las cosas, se aplicará la pena consagrada en el inciso primero aumentada en un grado. Oye, pero si la pena por el daño a las cosas está dada, ¿por qué si estoy sancionando ese daño le tengo que aumentar un grado por el daño? Es un tema que no lo entiendo, un tema un tema de técnica jurídica. O sea, si la figura penal es la provocación de daños, ¿por qué, y tiene sanción, por qué le tengo que ampliar o aumentar la pena en un grado? Me parece algo por decirlo, curioso. ¿Ya? Se establece el inciso cuarto, que me parece absolutamente innecesario, porque esto también es penal, ¿ya? Cuando ocurren lesiones graves, mutilaciones, la castración o la muerte, eso se va directamente y existe referencia al Código Penal y se va y es sancionado por el Código Penal. Por lo tanto, tampoco es un artículo que no va a incidir mayormente. Respecto al 198 bis, aquí sí que tengo harto cuestionamiento. Porque tal cual está redactado el artículo, y yo creo que muchos de ustedes o de nosotros, cuando éramos estudiantes, con un lapicito Bic, en la micro le hacíamos un corazón y decíamos,
Sí, con corazón con flechita. Y te digo, sí. Y lo hacíamos. Y hoy día, ¿ya? Y lo hacíamos. Y en definitiva, hoy día, tal cual está redactado este artículo, esa acción está sancionada con pena de 61 a 540 días. Y creo que es absolutamente excesivo. Tal cual está redactado, porque dice, el que sin la autorización correspondiente, nadie te pide autorización para poner el corazón, te quiero, ¿ya? Proceder a la pintura o grabado de mensajes, firmas, rayados, dibujos u otras figuras o expresiones, escritos, inscripciones o grafismos por medio de marcadores, tinta, pintura, ácido, materia química, es decir, la extensión del artículo en sí es excesiva y creo que ahí sí se puede mejorar también, ¿ya? Entonces, presidente, yo lo que pediría, si es que la comisión está de acuerdo, poder mejorar este tema que son, insisto, nos obligan, tal cual está redactado, a rechazar. Y creo que se puede mejorar. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado Ilavaca. Bien, después nos cuenta qué es lo que escribe usted, si es que se puede saber. Yo también voy a decir algo, con el permiso de ustedes. Sí, yo estaba escuchando con bastante atención, yo no voté la idea de legislar, no estaba presente, pero también tengo una opinión al respecto. O sea, aquí la delincuencia en Chile, no este gobierno, sino los gobiernos nuestros también, han tratado siempre de combatirla a través de la represión. Y yo pienso que es un poco diferente. Recuerdo los tiempos difíciles, duros, de dictadura. A los que no estábamos de acuerdo con el régimen nos acusaban de antipatriotas. Y los que guardaban silencio o apoyaban el régimen militar eran patriotas. Y la verdad es que no nos trataban muy bien. Todos sabemos las estadísticas escalofriantes que existieron. Así todos algunos nos acusan de resentidos, pero bueno, son cosas de la vida. Y en este sistema democrático pasa lo mismo. Y eso es lo que a mí me preocupa. Y yo, sin tener mucha técnica legislativa, por lo menos trato de hablar con el sentimiento de la gente. Porque a veces nos tecnificamos mucho en hacer proyectos y los proyectos pierden la esencia, pierden la humanidad. Y creo que eso tal vez nos aleja tanto de la gente, en general, todos. Entonces, digo yo, ¿qué podemos hacer al respecto? Para mí la solución es integral. Porque en un país donde no hay oportunidades, donde hay cesantía, donde hay discriminación, el resentimiento aumenta y ese resentimiento también se transforma en bronca, en rebelión y en muchos casos en delincuencia. Y es así, no lo digo yo, lo dice la vida, los que estudian las sociedades. Y lo voy a contar, me voy a dar el lujo de ser presidente, pero les quiero quitar un minuto. Hace años atrás, en la población Los Ciervos de Coyhaique, un grupo de jóvenes, hombres hoy día ya adultos, habían ideado cobraban peaje. Entonces era como la escuela para delincuentes. Y bueno, había que pagarle, fin, etcétera, etcétera. Y al final, los dirigentes de la Junta de Vecinos de ese sector, con la buena intención, pidieron más carabineros, que instalen un retén, etcétera, etcétera. Y al final la cosa no paraba. Y ahí me di cuenta yo, lo que decía al comienzo, que cuando no hay oportunidades, pero a la inversa, cuando hay oportunidades, la cosa cambia. Ejemplo. Una niña de esa población, que no haya podido seguir estudiando en Chile, gracias a la solidaridad del pueblo cubano, fue a estudiar medicina a Cuba gratis. Y hoy día, gracias a su capacidad y a la solidaridad del pueblo cubano, es una profesional médico. En tu tierra, en unos pueblos de Concepción, por ahí está trabajando. Entonces, eso demuestra con los hechos prácticos que es posible. Si en Chile nosotros le diésemos oportunidad, yo no creo que usted tenga la mala intención de que duro, no, pero creo que la solución es integral.
la solución es integral, no solamente represión. Y usted, senador, con el respeto que usted lo conozco años, sé que es un hombre esforzado y que quiere el bien para nuestra tierra y nuestra gente, usted hablaba de 350 o 380 millones de dólares. Es doloroso, es caro para los chilenos. ¿Y qué pasa con los 20 y tantos muertos? Puta, eso sí que duele. Eso sí que duele. Porque esos jóvenes que murieron, no era porque nadie le gusta morir, yo no sé, o sea, pero murieron. Y eso jamás se va a recuperar. Y lo que pretendemos nosotros, y comparto con el diputado González, que estamos contra los actos de violencia, el pueblo tiene que mostrar fuerza, pero no violencia, porque vamos a perder, perdimos. Ahí está la prueba, 20 y tantos muertos. Pero tenemos que ir buscando algunas soluciones que no son así. Y eso es lo que nosotros, diputados de oposición o parlamentarios de oposición, echamos de menos de su gobierno. Hoy día en la mañana, ayer, un proyecto, un bono por aquí, un bono por allá, migajas, al final el Estado el que se pone y el sector privado no le tocan nada. Y eso es lo que a veces enerva y nos pone un poco en la dura, digamos, cuando se tratan de este tipo de proyectos. Yo creo de que soy partidario de darle una vuelta más a esto. Le voy a dar la palabra a la señora ministra, que me lo ha solicitado, y después voy a solicitar 2 votaciones. Una, que se vote inmediatamente, o lo que decía el diputado Ilavaca, y también lo insinuó, lo dijo González, diputado González, nos damos más plazo. Pero eso a posterior de que hable la señora ministra. Señora ministra, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Quisiera hacer algunos comentarios sobre este proyecto y algunas cosas más bien generales. Nosotros en transporte tratamos de mejorar los sistemas y muchas veces también traemos proyectos de ley o trabajamos en conjunto para prevenir conductas que producen daño, en algunos casos daño tan grave como la vida de las personas cuando son proyectos de seguridad, pero también aquí tenemos el caso de daños que afectan el bienestar de las personas. Los usuarios de transporte público en general no tienen más alternativas que esas para movilizarse. Y nosotros protegemos eso. Quiero recordar que en todas las iniciativas que hemos tenido y que estamos llevando adelante de renovación de los servicios de transporte público, un eje ha sido recuperar la dignidad. Y esa dignidad se recupera, entre otras cosas, viajando en buses en buen estado. A mí me cuesta entender un poco la diferencia entre pegar un sticker en el paradero o rayar el bus o quebrarle un vidrio. Todas esas cosas alteran el bienestar del pasajero. Un sticker puede ser que uno sea irrelevante, pero si empezamos a ver que en todos los asientos hay stickers pegados, empieza un deterioro. Y nosotros, este proyecto viene avanzando justamente porque ya anticipábamos las señales de ese deterioro. Y ese deterioro venía escalando y venía siendo evidente que había más rayados de buses, más rotura de asientos, más quemas de buses en manifestaciones y vemos que este proyecto apunta a hacer más explícitas esas situaciones. El hecho de que vaya escalando va produciendo también un daño mayor. En esta oportunidad ha sido evidente y hemos podido dimensionar en la magnitud no solo financiera, sino en la magnitud del tiempo de las personas, de toda la incomodidad que han tenido que sufrir como producto de esto. Entonces, nos parece que es importante tener en cuenta que el impacto que produce es grave para muchos millones de personas. Como digo, recuperar la dignidad no es solo una declaración general, eso se materializa en cosas concretas. Y para nosotros, por ejemplo, recuperar la dignidad tenía que ver con subir el estándar del transporte público, con viajar en buses impecables, que no tengan rayas, en prohibir que salgan los buses a operar con los vidrios rayados, por ejemplo. Es un requisito que está puesto en los nuevos buses. Y es lo que queremos mantener. Queremos que las personas se acostumbren a viajar bien, a sentirse respetados. Si nosotros como autoridades dejamos que esto cunda y que
sea parte de lo natural, estamos afectando negativamente a todos los pasajeros. Yo creo que es bien importante tener eso en cuenta como uno de los principios. Por otro lado, es cierto que hay delitos que no son sancionados, esas son decisiones que toman los jueces finalmente, pero no por eso hay que relajar las exigencias y no por eso tenemos que permitir que ocurran ciertas conductas que en todo caso son dañinas. Dañar un bien público afecta a todas las personas. Los bienes públicos por algo lo son y son parte muy importante del bienestar de la vida en ciudades y especialmente en el sistema de transporte. Así que por lo menos nosotros creemos que defender el buen estado de los bienes públicos, poniéndolo más en positivo, es el objetivo, es que las personas puedan disfrutar de lo público sintiendo que son respetadas. Y eso es lo que nos inspira, por lo menos, al respaldar que este proyecto se discuta. Nadie hace comentario en contra de discutirlo y de perfeccionarlo. Nosotros creemos que es la instancia para perfeccionar, pero creemos también que hay una situación que afecta gravemente a los pasajeros que no tienen más opción y ellos están expuestos a las consecuencias de este vandalismo, no solo en deterioro de la calidad de servicio, sino en deterioro de su calidad de vida, del entorno del que se rodean. Lo que nosotros queremos es que las personas se rodeen de entornos agradables. No puede ser que nosotros instalamos corredores con el más alto, paradas con el más alto estándar y al día siguiente estén ya vandalizados. Y eso se está transformando en un hábito. Y nos parece que también el mensaje de decir nosotros vamos a defender un sistema de transporte público que pueda dar el mejor servicio y que en todo el entorno respete a los pasajeros es muy importante. Muchas gracias. Señora ministra, sí, la verdad es que hemos visto los destrozos. Senador Chaguán. Sí, presidente, simplemente a mí me parece que las propuestas que han hecho acá en términos de generar un nuevo plazo de indicaciones para que podamos mejorar la redacción del proyecto óptimo. Entonces yo también quiero adherirme a esa petición y será el propio proceso de perfeccionamiento del texto, porque obviamente el texto puede ser perfeccionado, si es una propuesta que el Senado le propone a la Cámara de Diputados y ustedes verán cómo poder mejorar ese proyecto. Eso simplemente con un mensaje, yo tengo que partir, pero un mensaje final. Simplemente decirle que Chile nos necesita a todos trabajando unidos, con respeto, y si alguien en algún minuto sintió que puede haberle faltado el respeto en términos de mis expresiones, yo quiero decirle que no es mi ánimo, por el contrario, los que me conocen, yo fui diputado además de esta misma comisión. Lo que tenemos que hacer es ver cómo enfrentamos los temas integralmente. Chile hoy día nos pone a prueba si somos capaces o no de hacernos cargo de la tremenda demanda social que hoy día existe y que de la que yo he venido denunciando hace mucho tiempo. Yo coincido con usted, presidente, para que usted sepa, coincido con usted, presidente, en que yo creo que acá se requiere, y perdone que salga, ahora sí me salga yo un segundo simplemente del tema, se requiere un nuevo pacto tributario donde los que tienen más definitivamente empiecen a ponerse más, porque acá hasta ahora yo lo que siento es que los más ricos de este país todavía no se han puesto para poder hacernos cargo de la demanda social. Nosotros ya nos bajamos el sueldo. Pagamos usted. Bien, antes que se retire el senador Chaguán, si me permiten, nos había hecho la sugerencia el mismo senador y otros diputados también, de darnos un plazo de una semana, más o menos, para recibir alguna indicación y de ahí votarlo en particular hasta su total despacho la próxima semana. Nos sugería el senador. Nunca está de más. ¿Parece? ¿Todos de acuerdo? Ya. Perfecto. Gracias. Diputada Jenny Álvarez, por favor. Gracias, presidente. Súper cortito. Yo la verdad es que no estaba el día que se votó, lo habría votado en contra porque tampoco estoy de acuerdo cómo se está planteando este proyecto, pero quiero decirle al senador y a la ministra, la verdad es que cuando el senador, que le tengo mucha estima, dice estamos viviendo en mundos distintos, y a mí la verdad es que sí me parece que estamos viviendo de repente en mundos distintos, porque
producto, la ministra nos dice que hoy día vamos a tener que invertir, ¿cierto?, por los daños que se ocasionaron en el transporte público, mucho dinero. Y que la preocupación, y no me cabe ninguna duda que eso es así, del Ministerio ha sido, y de la ministra, porque aquí lo ha manifestado, mejorar el transporte público. Pero, ministra, yo creo que en estos dos mundos distintos que estamos viviendo no se está tomando en cuenta la realidad de los chilenos y chilenas, de la región metropolitana, de las zonas extremas a la que yo represento, que sencillamente ya no le alcanza para pagar su pasaje para el transporte público. Adultos mayores, hasta los escolares, que donde yo vivo tienen que pagar una lancha, que no es lo mismo que un pasaje común y corriente. Entonces, ahí sí estamos viendo mundos distintos, porque la verdad es que cuando vemos que salen masivamente a manifestarse en forma pacífica, obviamente todos sancionamos el vandalismo, una de las demandas prioritarias es el alza del transporte. La gente no quiere ver buses modernos si no puede ni siquiera pagar un pasaje de transporte público. Entonces, estamos haciendo lecturas distintas y más encima queremos sancionar algo que acabamos de aprobar, un proyecto que en todo el país fue rechazado, van a haber movilizaciones por eso, que el Senado ahora le está poniendo una hoja en blanco para poder ver el proyecto de saqueo. Entonces, claro, se presentó 3 días antes del estallido, porque si no yo creo que no habría sido pertinente presentarla. Ah, sí, pero aquí se votó porque por algún lado vino la presión de poder sancionar los rayados, ¿no? Entonces, yo quería hacer ese punto, ministra, porque si hubiéramos invertido toda la plata que hoy día se va a invertir para arreglar el transporte público, en mejorar, ¿cierto?, los subsidios para la gente más necesitada, diría, no habríamos tenido este estallido social que empezó principalmente por el aumento de la tarifa del transporte público de la región metropolitana. Gracias, presidente. Gracias, diputada Jenny Álvarez. La última palabra al diputado René García. Sí, presidente, me hace mucha fuerza lo que ha dicho nuestra expresidenta Jenny Álvarez, y quiero preguntarle a la señora ministra, con mayor de los respetos, ¿por qué las lanchas en Chiloé no están subsidiadas y los niños pagan ese disparate de pasaje? Me gustaría... Gracias. Solo para aclarar, nosotros, hay dos, los fondos de la ley de subsidios se distribuyen básicamente en dos grandes bloques. Uno que subsidia parte del sistema de transporte en la región metropolitana, otro que va a regiones en la misma magnitud, eso da un valor por habitante bastante similar. Adicionalmente, administramos centralmente un fondo de subsidio para cubrir justamente zonas aisladas, conectividad austral y transporte escolar rural gratuito. De eso son más o menos 2.000 contratos y la mayor parte están localizados en la zona de Chiloé y las islas. Hay muchos contratos. La mayor parte de esos tienen también rebajas ya de adulto mayor. Hay más de 100.000 adultos mayores que tienen transporte o a la mitad de la tarifa o aún más. Podríamos. Sí. Y en el caso de los escolares también tienen beneficios de transporte. En ese caso, los municipios hacen la gestión de presentar la demanda y la necesidad, y en general la mayor parte de los servicios que ha sido solicitado cuenta con un subsidio. Gran parte de la conectividad en las islas de Chiloé son lanchas subsidiadas y con muy buenos valores. Las tarifas son en realidad muy rebajadas para adultos mayores y para escolares. Así que si bien hay servicios particulares que tienen tarifas mayores, cada vez que hay necesidades sociales que las presentan los mismos municipios, esas son atendidas por el sistema de subsidio. Quiero decir también que en el caso de las regiones son fondos que van a cada región y cada consejo regional define el destino de esos recursos. Lo que más quisiera yo, y me estoy moviendo mucho en esa dirección,
es que esos recursos vayan a transporte público, porque van a las regiones y finalmente en la votación se destinan a proyectos de infraestructura que, si bien tienen relación con transporte, no son mejoras de transporte público. Y en eso, en esta ley de presupuesto, logramos avanzar y hay un mínimo que tiene que estar destinado a transporte público, cosa que me parece muy bueno, porque eso nos va a permitir hacer mejoras importantes. Pero además, y respondiendo a la inquietud de la diputada Álvarez también respecto a la tarifa, un problema importante que tenemos es que si bien hay porcentajes de subsidio altos, son parejos. Entonces, por ejemplo, un incremento de tarifa en un sistema en que todos tenemos 50% de subsidio, puede ser irrelevante para el de ingreso alto y puede ser muy fuerte para el ingreso bajo. Lo que nosotros creemos es que hay que focalizar los subsidios. Y si bien la tarifa puede ser la misma, en algunos casos reciben un subsidio del Estado que les hace mucho más llevadero el poder pagar por un servicio de alta calidad. Lo que tenemos que buscar es el equilibrio entre ese financiamiento, la calidad del servicio que todo el mundo espera y la forma en que influye eso en cada presupuesto familiar. Bien, nos vamos a dar un minuto de descanso, un break. Te esperan el senador, muchas gracias. Bien, continuando con el orden de la tabla, tenemos 3 expositores invitados por nuestra comisión. Vamos a dar la palabra, se están preparando sus documentos, su computador, y se trata del tema del roaming para proceder posteriormente a la votación en general. Diputado Hernández. Sí, solamente recordar, porque me tocó presidir esa sesión, y se acordó en ese momento invitar a varios expertos, producto que habían algunas diferencias entre las exposiciones de las empresas y el Ejecutivo. Es por eso que la presencia de ellos, y si esto yo le sugeriría, porque aquí el gran riesgo de esto, todos están de acuerdo en que exista roaming, pero para las localidades apartadas. Pero sin embargo el riesgo que se nos hacía ver en ese momento era que esto paralizara las inversiones de las empresas en los sectores donde está cubierto, y eso es más urbano, y eso es lo que hay que tratar de dilucidar. Solamente una aclaración de lo que se discutió en ese momento, presidente. Gracias. Diputada Jenny Álvarez. Cortito, es una de las inquietudes. Yo tenía entendido que eso lo habían abordado diputados, no sé, del Ejecutivo, por medio de una indicación, pero sí hemos tenido requerimientos de que la zona urbana o la más poblada, este proyecto no están muy de acuerdo en general. Ese era el punto, solo, presidente. Gracias. ¿Estamos entonces? Ya, ¿cuántos son los nombres? Don Oscar Cabello, está aquí presente al frente suyo. ¿Dónde está? Don Oscar Cabello. Bien, están invitados don Oscar Cabello, don Adolfo Oliva, ¿cierto? Y don Pedro Huichalaf. Elena Ramos y Pedro Huichalaf. Bien, le vamos a dar 10 minutos para su exposición. Tienen la palabra. Nos dan su nombre para razones del acta. Oscar Cabello es mi nombre. Y, señor presidente, agradezco mucho la invitación para entregar mi opinión personal sobre esta materia. Bueno, las redes de telefonía móvil que están hoy dedicadas básicamente a lo que es conectividad a Internet y algo para vos todavía, están conformadas por varios elementos que los muestro aquí en esta gráfica, ¿ya? Están a la derecha los terminales que tienen todos los usuarios, que todos los usuarios tenemos. Están las antenas un poco más a la izquierda ahí, que es la parte más visible y la parte a veces más conflictiva de una red, pero detrás de eso están los controladores de las redes, las centrales de telefonía móvil, y de ahí uno logra acceso a Internet o acceso al resto de la red telefónica pública conmutada. Esta es básicamente la estructura muy simple de una red de telefonía móvil. Y
en cada antena, en cada torre que ustedes ven muy frecuentemente en las ciudades o arriba de los cerros, ¿ya?, se produce un efecto de iluminación. Cada estación base, ¿ya?, ilumina una zona que es circular, en teoría, si la zona es plana, ¿ya?, y el radio de iluminación, que es igual como la iluminación de un farol de una luminaria pública, está definida por la altura de la antena y la potencia de los equipos de radio que están involucrados. De esa manera, colocando varias antenas, varias estaciones base, uno va logrando iluminar una ciudad completa con señal de telefonía móvil, tal como se muestra en este gráfico para el caso de la ciudad de Arica, ¿ya? Entonces, hay diferentes radios de cobertura, como ustedes pueden ver ahí, que dependen, les insisto, sobre todo de la altura de la torre, de la altura de la antena, ¿ya? Pero hay una cosa muy importante, ¿ya? Las compañías más antiguas tienen zonas de mayor iluminación geográfica que las compañías más nuevas, y eso produce efectos en la libre competencia. Ahora, les recuerdo también una cosa, que el espectro de radio es un recurso escaso que por lo mismo se adjudica mediante concursos públicos, y no todos los operadores de telefonía móvil tienen acceso al mismo recurso, ¿ya? Por eso, y sobre la base del Decreto Ley 211 del 73, Ley de Libre Competencia, la Corte Suprema dispuso en 2011 que los operadores dominantes de telefonía móvil tienen la obligación de elaborar ofertas de facilidades mayoristas o de reventa de planes sobre la base de criterios generales, uniformes, objetivos y no discriminatorios. Este es un juicio bastante largo que finalizó en 2011 con esa disposición de la Corte Suprema. Estas ofertas mayoristas, o sea, ofertas de ventas al por mayor, no al detalle, pretenden que los operadores móviles virtuales, o sea, operadores que no tienen espectro, puedan participar en el mercado, comprando servicios al por mayor, o que los operadores que tienen redes propias, pero que son redes más nuevas y por lo mismo menor cobertura, puedan mejorar la cobertura y hacerla comparable a la de los operadores más antiguos. Eso es lo que se llama roaming o roaming nacional, como lo define el proyecto de ley. De igual manera, las bases de los concursos públicos, cuando se asignaron la banda de 2600 MHz y la banda 700, la famosa banda 700 para servicios 4G, la Subtel dispuso obligaciones del mismo tipo, o sea, las compañías que se adjudicaban espectro tenían la obligación de darle facilidades mayoristas a los móviles virtuales, compañías sin espectro, o a las compañías con redes de menor cobertura. Sin embargo, esas obligaciones que nacen de fallas judiciales y también de las bases de licitación de los concursos que ya indiqué, no han podido ser correctamente implementadas, y eso ha dificultado que se desarrollen los móviles virtuales. Están incluso algunos de ellos bastante complicados económicamente, y también se han dificultado un poco los servicios de roaming entre compañías que tienen redes propias, ¿ya? Y ahí también se produce una cosa que es muy importante, que es tal vez el énfasis del proyecto, que hay muchas zonas rurales donde hay un solo operador. Por ejemplo, el Fondo de Desarrollo, la Subtel cuando ha hecho concursos de espectro, ¿ya?, obliga a las compañías como contraprestación colocar estaciones base para iluminar zonas que económicamente no son rentables, ¿ya? Esa es una forma de pagar por el espectro que tienen las compañías telefónicas. Entonces, les pongo un ejemplo. La aduana de Pajarito, hay una estación base de telefonía móvil, lo digo como ejemplo, tal vez la tiene Entel. Entonces, el que llega a la aduana de Pajarito, cruzando de Argentina, si es cliente de Entel, tiene servicio. Pero si yo soy cliente de Claro y llego a la misma zona, no tengo servicio, ¿ya? Entonces, ese es un aspecto importante que quiere corregir el proyecto. Hay muchas localidades, alrededor de 3.000 localidades que se han colocado en función de estas bases, y en muchas de ellas, entonces, hay un solo operador y los otros 3 operadores no tienen servicio en esa misma zona. Y económicamente no se justificaría colocar 2 o 3 redes ahí, porque son zonas de muy alto costo de explotación y de muy poco tráfico, ¿ya? Por eso que el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones decidió impulsar el proyecto de ley que está en discusión en esta sala. En síntesis, ¿qué es lo que establece el proyecto? Primero dice que los concesionarios con espectro radioeléctrico propio deberán permitir el acceso y uso de sus facilidades a otros concesionarios para la operación móvil virtual o para el roaming nacional, concepto que ya expliqué. Para ese efecto, deben contar entonces con ofertas de facilidades mayoristas que sean públicas sobre la base de criterios generales, uniformes, objetivos, transparentes, orientados a costos y en condiciones económicamente viables y no discriminatorias. O sea, este proyecto refunde los conceptos que colocó la Corte Suprema, más lo que estaban en las bases de los concursos públicos de 700 y 2600 MHz. Y también dice que un reglamento del Ministerio de Telecomunicaciones va a regular los detalles de esta ley, ¿ya?
El reglamento entonces va a establecer cuándo va a ser obligatoria la celebración de acuerdos de roaming nacional en localidades o zonas aisladas en las que los servicios hayan sido beneficiados por el Fondo de Desarrollo de las Telecomunicaciones o para mitigar interrupciones de la red móvil en situaciones de emergencia. ¿Qué pasa? De repente puede haber un sismo, se cae una red, todos los clientes quedan servicio, entonces el proyecto pretende que en ese caso, que es muy excepcional, los operadores de la red caída pueden ser atendidos por otro operador. El reglamento también podrá establecer excepciones ya a esta obligación o sujetarlas a ciertas condiciones también para promover la inversión en redes. Y yo voy a explicar a qué me refiero con esto, ¿ya? Finalmente, el proyecto contempla un mecanismo para resolver los conflictos, porque como hay materia sobre todo de precio, ¿ya?, podría haber conflictos entre lo que un operador con red quiere cobrar y lo que un operador sin red está dispuesto a pagar. Ahora, analizando el proyecto en su mérito, en general, a mí y a mi socio nos parece bien orientado el proyecto, ya que va a ayudar a resolver los problemas que mencioné recién, ¿ya? Sin embargo, entendemos también que hay un punto que preocupa a los principales operadores del país, ¿ya?, que se refiere a la posibilidad de que el día de mañana, frente a una eventual falla total de una red de gran tamaño, el reglamento pueda obligar a otra red a hacerse cargo de ese tráfico, ¿ya? Ello significaría, por ejemplo, y lo pongo solamente a modo de ejemplo, ¿ya?, que supongamos que falla la red de Entel, entonces la red de Movistar tendría que hacerse cargo de una parte importante del tráfico de Entel, ¿ya?, frente a una falla, como les dije. Y aquí lo quiero explicar con un ejemplo. Este ejemplo es un ejemplo de buses, ¿ya?, entre Santiago y Valparaíso, ¿ya? Tenemos tres líneas ahí, la línea A, la línea B y la C, que compiten en esa ruta, ¿ya?, por las preferencias del público, y cada bus tiene más o menos 40 pasajeros, lo cual significa que hay 40 asientos, no puede ir gente de pie. En los tres buses hay 120 pasajeros en total o 120 asientos. Pero ¿qué pasaría? Aquí estamos pensando en el proyecto de ley. Supongamos que el bus de la línea A tiene fallas mecánicas. Entonces la ley y después el reglamento podría decir, oiga, ¿sabe? Si usted encuentra un bus en pana en el camino a Valparaíso, deténgase y suba a los pasajeros del bus en pana a su bus y los lleva a destino. Objetivo aparentemente muy noble, ¿ya? Para poder hacer eso, sin afectar la calidad de la gente que ya pagó su pasaje, habría que tener a todos los buses con un segundo piso. O sea, señor, usted puede llevar 40 pasajeros, pero tiene que tener 40 asientos más libres. Entonces, tendríamos 40 pasajeros por bus, como siempre, pero buses de 80 asientos cada uno, ¿ya? Eso nos garantizaría que si el día de mañana un bus se encuentra con otro bus en pana, los pasajeros suben y los que ya iban arriba del bus no ven afectar la calidad del servicio. Pero eso no es gratis. Eso es un costo de inversión y de operación importante para las redes de telefonía móvil. Entonces, eso puede tener dos efectos adversos de consideración. El primero, que las redes de gran tamaño deberían ser sobredimensionadas, lo que de alguna manera va a encarecer el costo de los servicios. Y lo segundo es que va a disminuir el incentivo que hoy tendrían que tener las redes de gran tamaño para hacer redes confiables. O sea, volviendo al ejemplo de los buses, si yo tengo una empresa, me preocupa un poco el mantenimiento, ¿ya?, porque sé que si me quedo en pana, otro bus me tiene que llevar a los pasajeros, no tengo ningún incentivo para poder tener un mejor servicio. Entonces hay un incentivo perverso, ¿ya? Ahora, yo entiendo que este no es el objetivo del proyecto, ¿ya? Y así se puede entender cuando señala el proyecto que el reglamento podrá establecer excepciones fundadas a la obligación de efectuar ofertas para promover la inversión en redes, ¿ya? En consecuencia, pienso yo que sería bueno precisar que el objeto del proyecto es garantizar que las ofertas mayoristas para operadores móviles virtuales o para roaming automático nacional sean técnica y económicamente viables, ¿ya?, cosa que hoy día no siempre ocurre. De igual forma, la mitigación de las interrupciones de una red móvil en caso de emergencia debería circunscribirse a tráficos elementales para evitar la sobreinversión. ¿Qué significa esto? Si se cae una red de gran tamaño, como la de Entel, por ejemplo, y ese tráfico se pasa todo a Movistar, la red va a colapsar y capaz que se caigan las dos redes, ¿ya? Y las redes no siempre pueden soportar todo un aumento violento de tráfico. Entonces, ¿qué es lo que habría que hacer? Reglamentar que los tráficos que se atienden en caso de emergencia puedan, por ejemplo, pequeños tráficos de datos para que la gente pueda, a lo mejor a través de WhatsApp, comunicarse a través de otra red. El WhatsApp para tráficos pequeños no colapsa a una red complementaria. En consecuencia, ¿qué es lo que sugerimos nosotros? Mejorar la redacción a ese respecto del proyecto, ¿ya? También sugerimos que las ofertas mayoristas
no sean aprobadas previamente por Subtel, como dice el texto actual del reglamento, para que ésta pueda revisarlas en cualquier momento, no solamente al inicio, ¿ya? Nosotros pensamos que son los operadores, ¿ya?, los que tienen que elaborar ofertas mayoristas adecuadas y que Subtel, como acabo de decir, podrá revisar en cualquier momento. ¿Y por qué? ¿Cuál es la ventaja de ese criterio que proponemos? Va a tener más libertad Subtel para actuar, porque si aprobó una oferta y cometió un error al aprobarla, porque podría haberse equivocado en un precio, en un costo, le va a costar mucho a Subtel decir, oiga, mire, yo ya la aprobé. Y el operador va a decir, oiga, ya me la aprobó, si me la aprobó la autoridad. En cambio, si Subtel no hace esta aprobación previa, sino que en cualquier momento la revisa, tiene más independencia para opinar y corregir. Hay también un concepto interesante en la ley, que ya se los dije, pero lo repito, que es el concepto de ofertas elaboradas sobre la base de criterios generales, uniformes, objetivos, transparentes, orientados a costo, en condiciones económicamente viables y no discriminatorias. Eso nos parece muy adecuado, pero también creemos que sería bueno complementarlo con una exigencia que es importante, que las ofertas al detalle puedan ser replicadas por los operadores que contratan servicios mayoristas. ¿Qué significa esto? Que un operador como Entel, por ejemplo, tiene una oferta mayorista, que pueda un operador pequeño comprar servicios por mayor y pueda hacer ofertas equivalentes a las que tiene Entel. Hoy día eso no siempre pasa, hoy día de repente las ofertas por mayor salen carísimas y una compañía pequeña no puede replicar los planes. Esto que les digo yo de la replicabilidad es un criterio que emplea la Comunidad Europea al respecto. Es una exigencia también que complementaría este concepto. Esa es básicamente la recomendación que nosotros quisiéramos hacer a esta comisión. Gracias, presidente. Gracias, don Oscar Cabello. Después hacemos las preguntas cuando todos los expositores. A continuación estaría la señora Elena Ramos, ¿no está? Sí, ¿la señora Elena Ramos? Ah, ya. Ahí, por favor. René. No creo que ¿más 2 minutos? No te vayas, por René. Te avisamos. ¿Nos da su nombre por Adolfo Oliva, jefe de División Política Regulatoria y Estudios del Subtel. Yo voy al aspecto técnico que lo explicó muy bien el señor Cabello, no me voy a ahondar eso, voy a hacer un poco de historia de lo que son el uso de redes de terceros. Y para ejemplificar voy a explicar esto. El tema de la comunicación es bastante complejo de entender porque no se ven, las comunicaciones no se ven. Lo que ustedes están en este momento transmitiendo, haciendo las comunicaciones por los smartphones, no se ve físicamente y por eso cuesta mucho analizarlo. Pero básicamente lo que son las redes son carreteras que son de transporte entre ciudades, en vez de cemento van por unas cosas que se llaman fibra óptica, y en las ciudades hay unas calles en cada uno de los pueblos y esas son las redes que es de acceso, que se llaman. Y yo voy a explicar esto, cómo se ha regulado en el pasado y qué efecto ha tenido en la industria para, con esa casuística, nosotros estamos haciendo política pública para el futuro. Este ejemplo, no sé si ustedes son tan viejos como yo, ¿se acuerdan de la propaganda de Cachiyuyo de los años 90, donde había un teléfono público? ¿Ya? ¿Cierto? Ya. Entonces, lo que había en la época cuando se privatizó la industria, habían dos monopolios. Un monopolio de larga distancia, que era la red de transporte de la carretera, y un monopolio de telefonía fija, que era de la empresa CTC, actual Telefónica, marca Movistar. Entonces, los dos eran monopolios y había que hacer un tremendo plan de inversión en el país, y la idea que Telefónica, CTC, no podía usar la red de la carretera, no podía mandar camiones por esa carretera, y a su vez Entel tampoco podía usar las carreteras, las calles urbanas de CTC. Entonces había un duopolio en ambas servicios. Y lo que hizo el Estado chileno, usted y los legisladores dijeron, mira, esto no puede ser, tiene que haber una comunicación de extremo a extremo, o sea, cada transmisión de voz tiene que estar en todo el país. Entonces lo que hizo fue el teléfono de Cachiyuyo, que está ahí, la misma foto del teléfono de Cachiyuyo, le dijo, mira, ese teléfono es de usted, pero usted va a permitir que cualquier empresa de telecomunicaciones tenga acceso a ese bien. ¿Ya? Entonces, de que había una empresa que podía dar servicio, llegaron a existir 21 empresas en esa
haciendo con una cosa que se denominó, lamentablemente en Chile siempre tomamos nombre inglés, se le puso multicarrier, así como ahora se le puso roaming. Roam viene, señor presidente, viene la palabra roam, que significa vagar, pasar de un lugar a otro, y en castellano se le puso roaming. Entonces, lo que permitió esto, que se le permitió el acceso a redes de terceros. Entonces, el tema basal es muy simple, es que claro, esa red de terceros que se ocupa en este caso, ¿cierto? ¿Quién lo paga? ¿Quién financia ese teléfono de cachillullo? Y lo que hizo el regulador dijo, yo no tengo forma de ver eso, de cómo regular ese pago, y le voy a dar la potestad a Subtel, a los técnicos de Subtel, para que cada 5 años regulen ese precio. Y así se hizo tal cual. ¿Y qué pasó con eso? Lo que se hizo una ley para permitir ese cobro, ese peaje en esa localidad, y los resultados fue que se usaron ambas redes y no se duplicó la inversión y permitió masificar el servicio en todo Chile. Y como consecuencia, en vez de haber un operador de larga distancia, que era Entel, se crearon más de 20 operadores de larga distancia, se masificó, las tarifas bajaron a la mitad, y más allá del servicio de labor, lo que permitió que esas empresas que eran emprendedores, que eran 20, fueron los principales proveedores después del servicio de Internet. Entonces se creó un ecosistema gigantesco de emprendimiento que permitió hacer esto con un crecimiento de la inversión, fijación tarifaria cada 5 años. En conclusión, todos se beneficiaron, los operadores, los consumidores y el gobierno, que no tuvo que hacer esa inversión en eso. ¿Cuál es la clave en esto? Y alguien me va a decir inmediatamente la complejidad, es fijar el precio exacto. ¿Para qué? Para que ese operador que hizo la inversión hasta cachillullo, el que use esa red, le pague lo exacto que les permitió tener una rentabilidad de su inversión. Y esa es la clave en este y cualquier proyecto que tenga que ver con el uso de redes de terceros. Entonces viene la primera pregunta, es que ¿es difícil hacer esto? Sí, es difícil. ¿Lo hemos hecho? Sí. ¿Durante cuánto? Más de 20 años. Y se generan equipos técnicos con expertise y se hacen y se produce un ecosistema tanto de la industria privada como el regulador. En consecuencia, ¿qué es lo que vemos esto en telefonía móvil? Nuevamente el mismo tema. La telefonía móvil, el año, no sé si se acuerdan del año 97, cuando uno tenía un dispositivo móvil, había que andar con una batería que pesaba 8 kilos, ¿cierto? Y había en Chile 500.000 abonados móviles, y el Estado tomó una decisión y dijo, yo quiero masificar este servicio. Y nuevamente la misma discusión. Ok, ¿cómo lo hago para masificar el servicio? Que se hay que construir una antena que vale 15 millones de pesos, hay que hacer redes, poner la antena, y ¿quién lo financia? Y el Estado tomó una decisión estratégica. Una decisión estratégica que dijo, mira, aquí hay solo 500.000 abonados móviles, pero hay 3 millones de usuarios fijos, y dijo, ok, cada ciudadano que llama un teléfono móvil tiene que pagar un peaje, y ese dinero va al operador móvil para que construya las antenas. Y ese peaje de ese tiempo llegó a valer 150 pesos por minuto, a todo evento, sin morosidad, sin nada. Los clientes fijos pasaban eso. Y después eso se le puso el nombre Quien Llama Paga, y después de ese proceso siguieron más procesos de masificación, y cuento corto, hoy día la telefonía móvil de esos 500.000 usuarios del año 97, hoy día la ministra esta mañana hizo la conferencia de prensa y hay 26 millones de abonados móviles, que fue financiado a través de ese círculo virtuoso en que el Estado tomó decisiones estratégicas hace más de 20 años. Y el Estado fue dando espectro a los operadores, esos peajes que les comenté que fueron pasando de 150 pesos, permitió ir definiendo esto. Entonces, nuevamente lo mismo. Regulación de los teléfonos de cachillullo, que le di el ejemplo, regulación de la telefonía móvil, lo mismo. Se paga red de terceros. No se pueden duplicar las redes, menos un país que somos tan largos y extensos, estar duplicando las redes en todos los pueblos, es imposible hacer eso. Ahora, ¿cómo se hace esto? Es muy complejo, ahí les muestro una curva para que simplemente la vean. Lo que está con color azul son los precios, por ejemplo, de uso de redes de terceros que se están en Europa, y lo que está con rojo son los precios que se fueron fijando en Chile, y ahí abajo está con un cuadrado, están los montos de inversiones en cada 5 años. Y lo que pueden ver, pese a que los precios de uso de la red de terceros entre operadores móviles ha ido bajando, que está la curva con rojo, las inversiones no se han disminuido,
y siguen aumentando. ¿Por qué siguen aumentando las inversiones pese a que los usos de redes entre compañías va bajando? Y hoy día están llegando casi a menos de 2 pesos por minuto. No han disminuido porque como se produce un esquema virtuoso de cantidad de clientes, todos los operadores ganan. Todos los operadores ganan y eso va permitiendo que se genere competencia y se genere mayor cantidad de usuarios y al final algo que parece malo porque nadie quiere compartir sus redes, permite que todos los operadores van ganando y las inversiones van incrementando. Entonces, habiendo hecho todo esto, que es un proceso complejo, que se requiere fijar precios, pero que esto ha producido círculos virtuosos de inversión en el país, llegamos al tema de la oferta de facilidades. La oferta de facilidades es el uso de una red por otra compañía. Entonces, lo que básicamente ha pasado en la legislación de lo que son la oferta de facilidades de las compañías es que ha habido un poco una dificultad del Estado de abordar este tema que se ha judicializado y en definitiva no se ha podido usar la herramienta de uso de redes de terceros en los móviles como fue en el multicarrier que mostré o como fue en los carros de acceso. Ha sido muy dificultoso, ¿ya? Y se fue llegando a través de esa casuística, a través de generar un proyecto de ley en que establecer la obligación de hacer este roaming, este uso de redes de terceros en todo el país. Entonces, ¿por qué se llegó a esa conclusión? Porque los operadores sin red, que les comenté que en la industria fija llegaron a más de 21 operadores, en la industria móvil, operadores sin red, hay solamente 2, que tienen menos de 1% del mercado. Y ahí está el ejemplo. Los operadores con red son WOM, Claro, Movistar y Entel. Esta mañana, cuando dimos la última serie estadística, WOM, el operador más que ha ido avanzando, y hoy día superó ya a Telefónica y a Claro en acceso 4G. Entonces, los operadores van cambiando de su postura en esto. Un operador cuando es pequeño está interesado en estas ofertas de otros, pero cuando es grande ya no está interesado en eso. De hecho, Entel en la época de los 90 se opuso siempre al uso de la red de terceros y usó la red de terceros durante años de Telefónica. Pero una vez que es grande ya no tiene necesidad de hacerlo y se produce un efecto legítimo de no tener competidores. Y así viceversa. Entonces, lo que quiero, señor diputado, decirles es que la postura de los operadores van cambiando según son grandes o chicos. Unos chicos va a estar a favor del proyecto, pero cuando es grande va a estar en contra. No me extraña que WOM, que ya es grande, va a estar en contra del proyecto. O sea, así va cambiando sucesivamente esa lógica, ¿ya? ¿Cuáles son el espíritu de la ley? El espíritu de la ley fue tener localidades pequeñas que tengan uso compartido de las redes, o sea, que no podemos tener tras casi 30 años que fueron estas leyes exitosas que se legislaron, que fue el multicarrier, tener localidades como Cachiyuyo hoy día, que eran telefonía fija. O sea, tienen que haber apertura de redes para que el teléfono sea usado por todos los operadores. El segundo tema es que aumentar los operadores. Nosotros como Estado, como reguladores, como Subtel, queremos que haya más WOM, no solamente el último que entró que fue uno, sino tener más operadores WOM. Por ejemplo, en una zona de la salmones o en el norte una minera, puede entrar un operador chico que da solamente servicio a esa zona, pero cuando el técnico, el supervisor quiere viajar a Santiago, no va a tener acceso a la red. Y eso es lo que se quiere que cualquier operador, que por pequeño que sea y que tenga una zona limitada, cuando sus clientes vayan a otra ciudad, tengan acceso al uso de la red de terceros. Es como la época de la larga distancia. Y el tercero, el caso de emergencia que ya dio el ingeniero Cabello, que el caso de emergencia, el ejemplo que dio el bus, ¿cierto? Colapso en la red, ¿cierto? Y el operador que colapsa su red tiene que usar la red de terceros. Por fortuna, la tecnología avanza tan eficientemente que hoy día por la red de datos se puede hacer tráfico de voz usando el 1% de los recursos. O sea, es una cosa pero espectacular. O sea, hoy día, a futuro,
cuando tengamos 5G, 4G, todo va a ser datos, y por lo tanto las comunicaciones de voz se pueden hacer usando 1% del espectro eléctrico, hacer todas las comunicaciones de voz de los chilenos, y por lo tanto, obviamente, el reglamento que se haga tiene que ser un reglamento inteligente. O sea, si hay una emergencia, obviamente se va a inhibir que la gente esté enviando videos o haciendo cosas que no corresponden a lo que es la naturaleza de emergencia. Por eso todo esto sí, tiene una complejidad de hacer un reglamento bien hecho, con buena forma, y hay que hacerlo bien. Y yo doy fe que en la sucesión de tecnologizaciones hay elementos técnicos para hacer, hay mucha experiencia acumulada. Esto es una política de Estado que independiente un poco de la política. Aquí va a exponer a continuación mi ex jefe, que fue Pedro Huichalaf, y que gracias a él estoy en este cargo yo. Entonces, es una cosa que uno, independiente de las decisiones que se vayan tomando, son decisiones de largo plazo que espero que puedan ustedes ver con mucha prudencia y pensando en el futuro de Chile. Muchas gracias. Gracias. Bueno, a su jefe no le vamos a poder dar la palabra ahora porque estamos contra el tiempo ya, pero ya hablamos con él. Están invitados los otros expositores con las disculpas pertinentes para la próxima sesión, porque sean 2 o 3 minutos no se va a poder decir nada, así que por favor, señor Huichalaf y la otra persona nos disculpan porque es mejor para usted y para nosotros, por favor. Presidente, ¿es posible agregar algún otro expositor? ¿Se le puedo acercar a la secretaría? Perfecto. Gracias. Hable con el presidente y... No, aquí con nuestro secretario no. Bien, están invitados ya, señor Huichalaf, señora Elena, el próximo martes a las 6:30 van a ser los primeros vamos a tocar sí o sí el primer tema de ustedes, si es que no pasa nada extraordinario. No sé, por favor, si usted lo estima, quedan 6. Sí, solamente reforzar lo mismo que comentamos en la sesión previa. Nosotros creemos que es beneficioso y es necesario promover esta estrategia de hacer que las compañías compartan las redes. En las zonas aisladas principalmente, que es donde se ve el beneficio en forma más directa, y solamente también mencionar que el argumento de duplicar la inversión o maximizar inversión por esto se debilita un poco cuando uno mira la situación actual en las zonas urbanas, por ejemplo, donde las compañías sí operan con roaming y sí tienen intercambios de redes. Y eso no significa que hayan tenido que hacer una sobreinversión en redes para poder compartir. Ocurre también que la eficiencia de cada megahertz de espectro radioeléctrico es cada vez mayor. De manera que con las inversiones que existen se puede obtener una eficiencia mucho mayor. Y las propias compañías hicieron presentaciones en la sesión previa de mapas de donde comparten red, y en general en zonas urbanas había áreas bastante claras de redes compartidas que no impiden que cada una pueda dar los servicios que ofrece en altos niveles de calidad. Así que la postura nuestra es avanzar en la dirección de lograr que la infraestructura instalada y la que se instale tenga el mayor uso posible, el mayor beneficio para las personas y la mayor eficiencia. Y al compartir estas redes, las personas son las que se benefician, porque tienen continuidad de los servicios independientemente de quién sea su proveedor de servicio de telefonía. Gracias, señora ministra. Bien, habiéndose cumplido parte de la misión encomendada, se cierra la sesión. Nos vemos el próximo martes. Gracias.